Hola a todos. Para derivar esta expresión en que tenemos varios términos elevados a un exponente, aplicamos la regla de la cadena. Para eso vamos a aplicar la fórmula general de multiplicación entre derivadas. Teniendo en cuenta que todo este primer factor elevado a la 3 será el primer término y todo el segundo elevado a la 2 será el segundo de los términos. La fórmula nos indica primero sin derivar por el segundo derivado, más el segundo sin derivar por el primero derivado. Comenzamos entonces a aplicar la fórmula primero de los factores sin derivar. Entonces tomamos 3x a la 2 menos x elevado al cubo, tal cual, sin cambiar absolutamente nada. Por el segundo derivado, aquí es importante tener en cuenta que esta es una expresión compuesta, tenemos dos términos elevados a un exponente. Lo que vamos a hacer primero es derivar el exponente, tal cual como si fuera un término con una base cualquiera. Aquí tendríamos un 1 antecedido al paréntesis, entonces tendríamos el 2 baja a multiplicar al 1 y al exponente le restamos 1, tal cual como derivando algún término. Quedaría expresado de la siguiente manera entonces. La fórmula nos indica por la derivada del exponente, el 2 baja a multiplicar al 1 que no está aquí, pero se sobreentiende que hay un 1. Lo que está dentro del paréntesis queda exactamente igual. Y al exponente le restamos 1, es decir que queda elevado a la 1, que tampoco lo pondríamos, pero se sobreentiende que está ahí. Luego de ello vamos a multiplicarlo por la derivada de la interna, la derivada de lo que está aquí adentro del segundo de los términos. Entonces tenemos la derivada de menos 4x. Recuerden que la derivada de cualquier número acompañado de x, la x desaparece y nos quedaría únicamente el coeficiente menos 4. Y la derivada de 10, recuerden que la derivada de cualquier número es 0. Entonces no lo ponemos y simplemente la derivada de la interna del segundo término es menos 4. Muy bien, vamos en esta parte de la fórmula. Más el segundo sin derivar, tomamos el segundo factor y lo dejamos exactamente igual. 4x menos 10 elevado a la 2 por el primero derivado. Hacemos exactamente lo mismo. El 3 baja a multiplicar el factor. Lo que está adentro lo dejamos exactamente igual. Y al exponente le restamos 1, es decir que queda elevado a la 2. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada interna del primer término. Recuerden que la derivada, el 2 baja a multiplicar al 3 y le restamos 1 al exponente. O sea que queda 2 por 3, 6. X a la 1 no lo ponemos ya. Y la derivada de menos x es menos 1. De esta forma ya tenemos aplicada la fórmula general de la multiplicación. Luego de ellos vamos a abrir un corchete. Y nos vamos a preguntar, ¿por qué multiplico a 3x a la 2 menos x al cuadrado para que me dé 3x a la 2 menos x al cubo? Haría falta un factor, ¿verdad? Recuerden que en la multiplicación se suman los exponentes, es decir, que si yo multiplico este factor con este factor, tendríamos ya elevado al cubo. 2 por este lado y uno que tendríamos aquí nos da el cubo. Continuamos. ¿Por qué multiplico a este factor para que me dé 2 por menos 4x menos 10? Únicamente por el 2. Y igualmente tenemos que bajar el 4 porque no está multiplicando ninguno de los factores que sacamos dentro de la factorización. Entonces también lo multiplicamos por el 4. Nunca olviden poner, vamos aquí en el más. Nos preguntamos nuevamente, ¿por qué término multiplico a menos 4x menos 10 para que me dé menos 4x menos 10 al cuadrado? Por un término más, ¿verdad? Entonces tenemos menos 4x menos 10. Si sumamos el 1 que está aquí y el 1 que está acá, nos da el cuadrado, ¿verdad? Nos preguntamos lo mismo, ¿por qué multiplico a 3x a la 2 menos x? Para que me dé 3 por x a la 2 menos x, únicamente por el 3 que hace falta, ¿verdad? Y
Todo esto lo vamos a multiplicar por 6x menos 1, que no lo tenemos en ninguna de las factorizaciones. Entonces tendríamos por 6x menos 1. Y cerramos el corchete. Y lo que sigue ahora simplemente es realizar las operaciones indicadas que se encuentran dentro del corchete. Pues aquí tenemos unas multiplicaciones a realizar, entonces tendríamos menos 4 por 2 menos 8, y menos 8 por 3x a la 2 tendríamos menos 24 x a la 2, e igualmente tendríamos aquí un menos 8 por menos x, tendríamos más 8x. Y en la parte derecha tenemos dos multiplicaciones. Noten ustedes que el 3 está multiplicando tanto al menos 4x menos 10 como al 6x menos 1. Entonces recomiendo hacer esas operaciones por aparte. Yo la voy a hacer a este lado. Entonces tenemos 6 por 3, 18x. Y 3 por menos 1, menos 3. Y lo multiplicamos también por menos 4x menos 10. Entonces tenemos menos 10 por menos 3 más 30. Menos 10 por 18 menos 180 x. Menos 4 por menos 3 más 12 x. Lo van organizando siempre en términos semejantes. Y menos 4 por 18 menos 72x al cuadrado. Operamos y tenemos entonces como resultante de la multiplicación menos 72x al cuadrado menos 180 más 12 menos 168x y el término independiente 30. Organizamos entonces en nuestro corchete los resultantes: menos 72x al cuadrado menos 168x más 30. Y prácticamente aquí ya tendríamos la operación realizada. Lo único que tenemos que terminar es las sumas y restas de términos semejantes. Aquí tenemos x al cuadrado y tenemos también las x, entonces las operamos. Tenemos entonces menos 24x al cuadrado menos 72x al cuadrado, tendríamos menos 96x al cuadrado. Por el lado de las x tenemos 8x menos 168x, tendríamos menos 160x y el término independiente 30. Y de esta manera tendríamos ya la primera derivada entre la multiplicación de estos términos. Esto se puede seguir derivando, pero por lo general así queda indicada. Muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse al canal. Gracias, muchachos.